Hoy vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el anterior miércoles y les había dado, ¿no es cierto?, como tarea más o menos, que vayan a modelar un dominio de problema que les había puesto en la transparencia, que ya la colgué el día jueves, ¿cierto? Más o menos era... Vamos a repasar un poquito. Nos habíamos quedado en el principio y en la propiedad de la herencia, que básicamente es una propiedad que me permite relacionar clases en el entendido que estas clases modelan abstracciones de tipos de objetos, ¿no es cierto? Y estas abstracciones pueden ser a distinto nivel, valga la redundancia, de abstracción. Entonces, la herencia me permite relacionar dos tipos de objetos a través de ese símbolo que es un triángulo y línea. Y siempre se lee de la siguiente manera, ¿no es cierto? Cuando tenemos una relación, siempre se lee la relación en dos sentidos. Habíamos explicado que en el vértice principal del triángulo de ese símbolo iba a estar representado o iba a estar apuntando al tipo de objeto que se supone modela la generalización o la superclase o aquel modelo que tiene las características base, ¿no es cierto?, sobre las cuales se pueden aumentar algunas otras cosas para tener abstracciones más especializadas. En la base del triángulo, hacia el lado de la base, siempre vamos a tratar de ubicar las clases o los tipos de objetos que tienen una abstracción más especializada. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente van a extender las características básicas que se tiene en la superclase. ¿Ya? Eso es lo que se va a suceder. Entonces, si es que vamos en una lectura de super a sub, de sub a super, siempre esta relación se lee categóricamente como la relación es sum. ¿No? Eso habíamos explicado acá, que esto me va a derivar en una lectura correcta que me dice que todo objeto de clase E es también un objeto de clase B. Pero al revés, como se lee, un objeto de clase B puede ser un objeto de clase E. Y entonces, de sub a super, la lectura siempre es obligatoria, es mandatoria. Ya no es una opcionalidad, más bien es una obligatoriedad. Pero desde la super a la sub, esa relación se lee como una posibilidad. ¿Por qué se dice herencia? Esto también habíamos hablado. Se llama herencia porque resulta que todas las características esenciales que están descritas en la superclase se heredan a la subclase, ¿correcto? Las características esenciales. ¿A qué le habíamos denominado que son, no, o qué habíamos denominado que son características esenciales? El conjunto de atributos y el conjunto de métodos que están en una clase. ¿Correcto? Entonces, una clase es un modelo que identifica un tipo de objeto a través de ese conjunto de características denominadas esenciales. Y esas características son las que se heredan a la subclase. Por lo tanto, es correcto esta lectura que tenemos, ¿no es cierto? Todo B tiene estos atributos, todo B tiene estos métodos. Y todo objeto de clase E por herencia, tiene los atributos de la clase base, tiene los métodos de la clase base y además tiene sus propios atributos definidos de manera particular y especial para este modelo y sus métodos definidos de forma particular y especial para este objeto, ya para este tipo de objeto. Así se lee. ¿Cómo habíamos visto que se relacionan estas clases en programación? La superclase, como sabemos, nomás programar, y la subclase es la que entonces la clase es la que dice de manera explícita
que los objetos de la clase A son objetos extendidos de objetos de clase B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde va la relación de herencia? En cabecera de la subclase. No necesitamos volver a escribir los datos en, ¿qué se llama? En la, estos características esenciales de la clase B, no los necesitamos volver a escribir en E. ¿Correcto? Eso ya per se se hereda. ¿De acuerdo? ¿Qué habíamos dicho? Que en herencia, una de las características interesantes que se tiene también es el reuso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reusar estas características que están descritas en la clase base y vamos a reusar sobre todo probablemente las implementaciones de los métodos que están definidos en la clase B. ¿Quién va a reusar? Los objetos de la clase E. Les había mostrado ese ejemplo para poder modelar una jerarquía de clases. A esto se le conoce como jerarquía de clases. Y fíjense, me he agarrado un ejemplito bastante clásico de lo que es las figuras geométricas y hemos encontrado que de acuerdo a la perspectiva, estas figuras geométricas pueden tener una clasificación particional que le llaman y vendría a ser así, ¿no es cierto? Todo cuadrilátero, dice, fíjense acá está, puede ser un paralelogramo, un rombo, un rectángulo o un cuadrado. Eso es por las particiones que tiene. Y los cuadriláteros están conformados de 4 segmentos y cada segmento a su vez tiene 2 puntos, ¿no es cierto? Así está planeado este modelo. Esta parte de acá es interacción y esta parte de acá es herencia, ¿ya? Entonces, no es correcto decir que el cuadrilátero tiene paralelogramo, ¿cierto? Que es correcto decir que un paralelogramo es un cuadrilátero, ¿ya? Es correcto decir que un rectángulo es un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Así funciona la relación. Les había dejado como tarea esa imagen para que puedan modelar esta realidad. ¿Alguno de ustedes ha hecho? ¿Me puede compartir su pantalla, su cuaderno? Sáquenle foto y me dice. Necesito ver qué trabaja. Compartir tu pantalla. Aquí abajo tienes este botoncito, ¿tienes por acá? ¿Estás viendo? Ahí te dice compartir. Puedes elegir una ventana o toda tu pantalla. Le haces clic y ya está. Sí, ya va a empezar a verse. Muy bien. Ya, muy bien. Perfecto. Muy bien.
Está bastante bien. Características. ¿Qué tiene todo vertebrado? Ya, sí, correcto. Ujú. Exacto, sí. Está perfecto. Muy bien. ¿Alguna observación, chicos, a este poderoso modelo? ¿Alguna observación? ¿Para todos es familiar esta forma de escribir modelos? ¿Sí? Ok, no estamos viendo nada extraordinario. Muy bien, perfecto. Me parece muy bien. Gracias, Madaí. Muy bueno tu modelo. ¿Alguien más ha hecho? Tienen que trabajar, chicos. ¿Ya? Muy bien, Madaí. Entonces, lo que yo he hecho es una versión súper reducida a lo que ha hecho Madaí. ¿De acuerdo? Me he agarrado solamente una parte de del modelo que tiene Madaí y he rescatado más o menos algunos nomás. ¿De acuerdo? Acá están los animales, los vertebrados, los invertebrados. Yo había agarrado la cantidad de huesos que tienen los vertebrados, porque dependiendo de qué... Inge, no está compartiendo la pantalla. Y me he bloqueado. No, yo puedo ver. Yo sí puedo ver. Compartiendo. Yo no lo veo. A ver, lo voy a. Párate donde Yo yo. tampoco puedo Perdón, ver. párate donde yo. Es que debes seguirle viendo a Madaí. ¿Has hecho clic donde yo? Sí, sí, eso hago. ¿Ya está? Sí, Inge. Gracias. ¿Ya puedes ver? Ok, listo. Entonces, au, uy. Entonces, yo había agarrado la cantidad de huesos que tienen, ¿no? Los vertebrados. Y obviamente aquí me falta montonera de cosas, por eso le había puesto aquí solo puntos suspensivos dentro de lo que es el modelo, ¿ya? Entonces, el modelo que tiene Madaí está mucho más específico. A ver, ¿qué críticas le tendrían que hacer a este mapa mental? Fíjense, este es un mapa mental. ¿Alguna crítica a ese mapa mental? Que lo ha podido leer muy bien Madaí, pero alguna crítica constructiva a ese mapa mental que me he sacado de internet, me he sacado para que se fijen que no todo lo que circula en internet es bueno. A ver, ustedes que son quisquillosos con la forma, los lenguajes artificiales, ¿le ven algo criticable a este? Porque este es un mapa mental, fíjense, este de acá. ¿Qué de criticable le ven? Ya, desordenado, ya puede ser uno.
¿Qué otra cosa? Fíjense, para nosotros, y esto van a aprender, en programación o los programadores o los desarrolladores de software que solemos trabajar con lenguajes artificiales, párate donde yo, Gustavo. ¿De acuerdo? Las personas que somos los... haz doble clic. No les deja ver, qué raro. A ver, voy a volver a compartir, ¿de acuerdo? Voy a salirme y voy a volverlo a compartir. Vamos a dejar de compartir y se los comparto de nuevo. Sí, eso. Hay que anclar mi pantalla. Es como lo que yo hice con Madaí, ¿no es cierto? Para que me pueda mostrar, me paré donde Madaí y su pantalla se mostraba. Ok. Entonces, lo que les decía, a ver, ¿qué es lo criticable de este mapa mental? Bueno, vamos a agarrar. Primera cosa, fíjense, si bien es cierto, hemos entendido, pero es porque somos inteligentes, ¿correcto? Si ustedes observan, tienen un conjunto de figuras, le llamaremos geométricas, para identificar concepto. Si ustedes observan, acá tenemos, parece esto es un óvalo, redondito, pero fíjense, utiliza los redonditos como sea. Por ejemplo, utiliza para identificar clases, como por ejemplo vertebrados, invertebrados, reino animal, pero aquí utiliza para caracterizar. Si ustedes se fijan, dice mamíferos, características, vivíparos, no sé qué cosas hablan, ¿no? Vivíparos, toman leche, qué sé yo. Pero fíjense, este símbolo le llamaremos que es el óvalo, es muy confuso, porque podemos utilizar el óvalo para identificar conceptos o para identificar relaciones. Aquí fíjense, cuentan, la flecha tiene la relación. Aquí parecería que esto, características, debería ser el nombre de la flecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, te dice, ¿no? Los peces tienen sangre fría. En cambio, aquí el anfibio que te dice piel seca, húmeda y dice desnuda. O sea, ¿qué cosa? ¿Tienen? ¿Qué cosa? Eso es medio raro, ¿ya? Entonces, este modelo, fíjense, si bien es cierto que nosotros lo entendemos, ahora, acá es peor. Parece que la relación es esta ave. Dice con esqueleto y aquí dice cuerpo con plumas. Entonces, y tienes no sabemos si el loro cuerpo con plumas o qué, ¿de acuerdo? O es una subclasificación de los con esqueleto. Lo que ha hecho Madaí es entender que estos son una subclasificación y yo también así lo he entendido. Por ejemplo, las aves sería, ¿no? La ave es un vertebrado, ¿correcto? Es con esqueleto. Pero yo no me he fijado en esto porque ustedes si miran este mapa mental, es muy desordenado. A veces hay figuritas para cualificar la relación, a veces hay letras y a veces hay simbología que se está utilizando para determinar conceptos. Esta clase de modelo, ¿y esto qué cosa será? Fíjense, dice Lorena, Cristian, Jeremías y Sandro. Solo Dios sabe qué son. Y ahí está utilizando otro formato. Esta es una cajita con bordes redondeados. En cambio, estas son cajas con esquinas angulares, ¿ya? Este mapa, fíjense, mental, para nosotros tiene varios problemas en su simbología. En cambio, este que nosotros tenemos aquí, fíjense, también es un mapa mental. Es una estructuración cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Pero la estructuración cerebral que nosotros tenemos es a un nivel de muy alto orden. Si ustedes observan, aquí nosotros decimos invertebrado. Y el invertebrado, acá le vamos a poner las características. No le vamos a sacar como otras cositas, salvo esa característica sea algo también complejo. ¿Ya? Entonces,
Acá nosotros tenemos este símbolo, es una relación de subclasificación, cosa que aquí pareciera que las flechas, fíjense, es una subclasificación, aquí pareciera que la flecha es una relación, pues no se sabe. Sin embargo, este es un modelo que está ahí dando vueltas por la red, pero que tiene muchos niveles de ambigüedad si nosotros nos fijamos en la simbología. El manejo del modelo mental que se maneja aquí es muy ambiguo. En cambio, el modelo mental que manejamos en programación orientada a objetos tiene que ser no ambiguo, ¿de acuerdo? Porque si no estaríamos al horno. Han entendido, ¿verdad? Esto que nosotros hemos hecho y lo que Madai nos ha mostrado es un modelo de tu estructura mental, de cómo capturas el mundo, ¿ya? Seguimos, a ver. Tenemos esta otra clasificación, fíjense, jerárquica de las figuras geométricas. Y esta jerarquía está con inclusión, son definiciones inclusivas. En cambio, la anterior que habíamos visto eran definiciones exclusivas o excluyentes que le llaman, ¿no? Entonces, si nosotros modelamos, decimos que los paralelogramos son figuras y los no paralelogramos también hay figuras que son no paralelogramos, que pueden ser no paralelogramos. Si seguimos con la corriente de acá, fíjense, resulta que dentro de los paralelogramos se identifican a dos subgrupos grandes. Uno de ellos dice que es el rectángulo y el otro que es el rombo. Me he ido a interiorizar de lo que es el rombo y resulta que el rombo había sido un paralelogramo interesante cuyos 4 lados son iguales, pero sus ángulos no son rectos, ¿cierto? 2 ángulos son iguales y otros 2 son iguales también. Ángulos opuestos son iguales. Pero ¿qué había tenido de interesante el rombo? Que sus lados son iguales. Entonces, dentro de esta clasificación que me he encontrado por ahí también, resulta que el cuadrado es un rectángulo y es un rombo también. ¿Por qué? A ver, porque cumple parte del rombo, ¿ya? ¿Cuál es la característica que el cuadrado adopta del rombo? Que tiene sus 4 lados iguales. ¿Y cuál es la característica que el cuadrado adopta del rectángulo? Es que tiene sus 4 ángulos rectos e iguales, ¿correcto? Eso adopta del rectángulo, ¿ya? Entonces, este otro modelo de herencia, ¿ya? He agarrado y he modelado lo que he visto. Ahora, nosotros podemos aquí observar, probablemente en el futuro, que puede haber ambigüedad, pero si yo observo esto, este modelo mental, fíjense, esto también es un modelo mental, ¿ya? Y este es un modelo también mental, un poco más organizado que el otro que hemos visto de los animalitos. Yo he reducido a este modelo mental para representación en programación orientada a objeto. En este caso, si ustedes observan, nuestra jerarquía de clases me genera ¿cuántos niveles? 1 nivel, 2 nivel, 3 nivel, 4 niveles. A esta cosa se le conoce como jerarquía de clases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué jerarquía de clases? Porque aquí se dice que está la clase más especializada y a medida que subes en la jerarquía, dice que vas a empezar a encontrar clases más abstractas y la opción va a ser de mayor generalización. ¿Recuerdan el primer dibujito que les había mostrado de herencia, donde hay un señor que le está poniendo ratoncitos de cuerda por unas coladeras y va cayendo las cosas, ¿no es cierto? Por niveles, a eso se llama jerarquía. Entonces, este vendría a ser la jerarquía en la cual nosotros tenemos las características más generales, de mayor generalización, para todos los tipos de objetos que tenemos aquí abajo en la jerarquía de clases, ¿ya? Esto no lo vamos a cuestionar por el momento, luego vamos a volver a retocar esta cosa y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con este modelo. Pero este modelo, fíjense, es una representación en nuestro mundo de programación. Fíjense, este es nuestro mundo de programación, de un mundo
de las figuras geométricas que se maneja en el mundo real. Si bien es cierto, el cuadrado no existe como objeto palpable, pero sí existe como concepto dentro de lo que es las matemáticas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Estamos bien, ¿correcto? Entonces, repito. ¿Qué habían sabido hacer cuando hacen un modelo de clases? Estructurar su cerebro, ¿ya? ¿Qué es lo que están haciendo? Un modelo mental de su cerebro y estamos haciendo un modelo de entendimiento de alguna realidad que queremos modelar para fines de resolver un problema bajo una perspectiva específica. Y estamos introduciendo una nueva manera de relacionar tipos de objetos, ¿no es cierto?, a nivel de jerarquía de clases. Bien, entonces retomo el concepto de herencia. Dice, define una relación entre clases. Entre clases, correcto, pero no es una relación de interacción, porque fíjense, esto también define una relación entre clases, pero esta es una relación de interacción, donde este requiere de este para poder funcionar. En cambio aquí, este no requiere de este para poder funcionar, no es verdad. Este tiene características básicas que van a ser heredadas y o, dependiendo desde donde lees, extendidas por alguna otra clase, que usualmente se le llama subclase, ¿ya? Bien, en este caso, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho? Me he liberado un poquito de la complejidad que tenía la jerarquía de clase en ambos ejercicios y me he quedado solamente con estas, ¿no? Que son las de más arriba, le llamaremos, y las de más abajo. A estas de aquí arriba, a medida que va subiendo, se le llaman superclases. Repito, a estas que están abajo se les llaman subclases. Entonces, a medida que vas bajando en la jerarquía, ¿qué vas encontrando? Subclases. Y a medida que vas subiendo en la jerarquía, ¿qué vas encontrando? Superclases. A medida que vas subiendo en la jerarquía, tus niveles de abstracción cada vez se hacen de mayor generalización, ¿de acuerdo? Y a medida que vas bajando en la jerarquía de clases, tus niveles de abstracción son de mayor especialización. Ya, eso se llama especialización. Entonces, fíjense, dentro de lo que nosotros conocemos, la herencia, vamos a empezar a identificar modelos, ¿ya? Entonces, aparte de tener estos relacionamientos que manejamos dentro de las jerarquías de clases, vamos a introducir este nuevo concepto. Resulta que dentro de los modelos que nosotros solemos identificar, la mayoría de lo que hacemos en introducción a la programación suelen ser modelos concretos, así se denomina. Ya son modelos concretos que estarían más o menos aquí en lo abajo de la jerarquía de herencia. Ya estos son concretos. Estos solemos nosotros manejar muy bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a introducir ahora en elementos? Es que cuando tienes jerarquías de herencia y dependiendo de cuál es tu nivel de abstracción y de cuánta generalización estamos hablando en estos modelos, entonces estos modelos suelen ser denominados o se denominan abstractos. ¿Qué significa que estos modelos sean abstractos? Fíjense, un modelo abstracto jamás permite instanciación. En cambio, un modelo concreto permite instanciación. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este modelo que se llama figura, yo probablemente no voy a poder concebir, no voy a poder idear, no voy a poder tener un ejemplar individual de clase figura sin caer en alguna especialización. ¿Me dejo entender? ¿Me han entendido eso? Lo mismo con animal, ¿ya? ¿Ustedes pueden concebir algún objeto de clase animal?
No ¿Solo animal? Solo animal, no se puede, ¿no es cierto? Porque el nivel de abstracción es muy elevado, ¿correcto? Entonces, ¿qué necesitamos? Si bien es cierto, este modelo existe, es válido, es un concepto válido, pero es un concepto de muy alto nivel de generalización. Entonces, probablemente objetos de esta naturaleza, así a secas, no vamos a poder tener. Entonces, estos modelos abstractos no me permiten instanciar. ¿A qué se refiere que no me permiten instanciar? Que no me permiten tener objetos de esta clase. ¿De acuerdo? No voy a poder construir objetos de esta clase. Pero de estos modelos que son concretos, sí puedo construir objetos. Por ejemplo, yo ya puedo pensar en un cuadrado, ¿ya? Porque ya mi mundo aquí, mi modelo ya está bastante limitado, bastante especializado, y voy a poder probablemente pensar en un objeto individual de clase cuadrado. Lo mismo aquí con los anélidos, ¿no es cierto? Los anélidos son los gusanitos, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos parte de esa jerarquía de herencia que teníamos en la figura, lo vamos a relajar un poquito, ¿ya? Dentro de que me permitiría hacer calcular el área, ¿ya? Entonces, todo paralelogramo es una figura. Entonces, si leemos hacia arriba siempre hay un concepto más general. Todo rectángulo es un paralelogramo. ¿Eso qué significa? Que paralelogramo es un concepto más general que rectángulo, ¿cierto? Todo cuadrado es un rectángulo. ¿Eso qué significa? Que rectángulo es un concepto más de generalización que cuadrado. Pero si vamos hacia abajo y decimos una figura puede ser un paralelogramo, aquí abajo ya tenemos mayor especialización, ¿cierto? De figura a paralelogramo, el paralelogramo es más específico. Pero si dentro de los paralelogramos, digo, un paralelogramo puede ser un rectángulo, entonces el rectángulo tiene mayor nivel de especialización. Pero dentro de los rectángulos hay unos que son especiales. Entonces, los rectángulos pueden ser cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿bajo qué estamos haciendo? Estamos empezando a cerrar mucho mejor la definición del modelo o del tipo de objeto que estamos modelando. Como ya les había comentado, concebir un objeto de clase figura es bien difícil, pero concebir un objeto de clase cuadrado es mucho más fácil. ¿Concebir un objeto de clase rectángulo es fácil? Sí. ¿Concebir un objeto de clase paralelogramo es fácil? Y sí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, vamos a manejar eso, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo, voy a ir mezclando un poquito pizarra con lo que es la transparencia. A ver, acá dice, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos construir un cuadrado? ¿Qué se necesita para construir un cuadrado? Es la pregunta. A ver, ¿qué se necesita para construir un cuadrado? Segmentos, tal vez. ¿Cuántos? No, a ver, fíjate el modelo. Lados iguales, ángulos iguales. No, tranquilidad. No sé. Fíjense pues el modelo. Nuevamente se están saliendo. A ver, el modelo. ¿Para qué me sirve el modelo? Para restringir mi punto de vista, ¿cierto? Entonces, no hay que salirse del modelo. Bien, ahí a ver, Maribel me dice, ¿no es cierto? Para construir un cuadrado, dice que básicamente yo necesito, le vamos a poner con lapicito azul, dice que yo básicamente necesito su compañera, a ver, me voy a ir, dice que prácticamente necesitas un lado, ¿correcto? Porque si nosotros sabemos un lado del
cuadrado, ya sabemos los 4 lados, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Necesitamos decirle los ángulos a un cuadrado o es por defecto? Por defecto. Por defecto. Entonces, basta que le digamos un lado y fíjense, ya sabemos los 4 lados. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí, ¿no ve? Es más, si nos ponemos a pensar, debido a que el cuadrado es un rectángulo y el rectángulo es un paralelogramo, todo paralelogramo, ¿cuántos lados nomás necesita? Necesita 2 lados, por definición. ¿Cierto? Entonces, ni siquiera necesita 4 lados, necesita 2 lados. Entonces, desechamos, dices, ya, un cuadrado tranquilamente se puede representar con un lado. ¿Ya? Y los ángulos, me preguntaban, ¿no ve? ¿Y qué de los ángulos decimos? ¿Y qué de los ángulos? Y podemos decir, por defecto. Entonces, los ángulos por defecto, ¿qué cosas son? Es 90 grados. ¿Correcto? Eso decimos del cuadrado. Y tú dices, ¿y dónde va a guardar ese su lado el cuadrado? Si aquí yo no veo que tenga lado, no hay problema, decimos. El cuadrado, al ser un rectángulo, tiene todo lo que tiene un rectángulo, pero el rectángulo, al ser un paralelogramo, tiene todo lo que tiene el paralelogramo. Por lo tanto, un rectángulo que tiene lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2. Y el cuadrado, al ser un rectángulo que tiene lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2. ¿Cierto? ¿Sí? Eso dice la relación de herencia. ¿Ya? Ok, continuamos. ¿Cómo se construiría entonces un rectángulo? ¿Qué necesitamos? Dos lados, ¿ya? ¿Correcto? Y eso está bien, no necesitamos hacer nada. Muy bien, ¿necesitamos los ángulos? Es la pregunta. Y la respuesta, pues no. Esto es por defecto. ¿Cierto? Por defecto, ¿qué cosas son? 90 grados. ¿Cierto? Ya está. Bien, ni bien tenemos eso, entonces subimos. Fíjense, estamos haciendo un trabajo hacia arriba. ¿Y cómo se construirá un paralelogramo? ¿Qué necesita? Muy bien. Este sí va a necesitar 2 lados y 2 ángulos. ¿Correcto? Eso necesita. ¿Ya? Entonces, con esa información nosotros podemos construir un paralelogramo. A ver, vayamos a hacer este modelo dentro de lo que es programación. Nos vamos a agarrar por acá y nos venimos y vamos a abrir nuestro poderoso BlueJ. ¿Ya? Nos venimos por aquí. Y mientras se abre, nos los vamos a traer a este ladito. Ok. ¿Tenemos interacción en este problema, en este modelo? ¿Hay interacción? ¿Dónde? ¿Dónde hay interacción? ¿Hay o no hay? Buena pregunta. ¿Hay o no hay interacción? Según yo, no. No, eso es herencia. Eso no es interacción. Esa es una relación jerárquica de herencia.
No, la herencia no es una interacción, es una relación, es un relacionamiento. Hay dos tipos de relacionamiento, ¿no es cierto? Relacionamiento de herencia y relacionamiento de interacción. La interacción te permite interactuar un objeto con otro. La herencia no. Ya la herencia hereda. ¿Correcto? Te permite relacionar clases de acuerdo a sus niveles de abstracción. Entonces, vengamos a hacernos un nuevo proyectito por acá. Y le vamos a hacer nuestro primer ejemplo de programación orientada a objetos, que le vamos a agarrar por aquí. ¿Ya? Vamos a tener harto cuidado con eso de la interacción. La interacción se representa con relaciones, puede tener, colabora con, es parte de, agrega a, ¿de acuerdo? Es usado por, así es la interacción. En cambio, la herencia, el relacionamiento es un y puede ser. ¿De acuerdo? Así se trabaja. Entonces, veamos, vamos a modelar esto que tenemos aquí. Muy rápidamente vamos a hacer el modelito que tenemos por acá y le vamos a poner acá, figura. Esto está mal. Y lo compilamos para generar este. Entonces, le decimos que tenemos paralelogramo. Tenemos un rectángulo, ¿ya? Y tenemos un... Ok, algo que hay que entender bastante bien cuando se hace herencia es que las herencias jamás relajan los niveles de encapsulamiento, ¿de acuerdo? Que sigue manteniéndose encapsulado todo lo que nosotros identifiquemos como privado y todo aquello que es una implementación. Entonces, nos vamos a venir por acá y decimos, a ver, nosotros sabemos que toda figura, ¿qué debe saber hacer? Bueno, como algo parece que es interesante de toda figura, ¿qué debería saber hacer esta figura? Debería saber calcular el área, ¿correcto? Y por definición, la clase, ¿qué es lo que hace? Define el método por el cual nosotros podemos calcular el área. Pero en este instante de tiempo, fíjense, la clase figura no tiene ninguna información para poder calcular el área. Entonces tenemos dos opciones, ¿ya? Una opción es darle un cuerpo o un procedimiento OPA, ¿ya? Y decirle que una figura, cuando nosotros le preguntamos su área, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver 0, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción, ¿cuál es? Es decir, explícitamente que al ser un modelo de tan alto nivel de abstracción, se sabe que toda figura sabe calcular el área, pero no se sabe cómo. Entonces, aquí hay una diferencia entre qué y el cómo, ¿de acuerdo? Muy importante. A ver, ¿qué sabe hacer toda figura? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué sabe hacer toda figura? Sabe calcular el área, ¿ya? Calcular área. Cuando decimos cómo lo sabe hacer, fíjense, cómo lo sabe hacer, a eso nosotros le llamamos la implementación del método, ya por eso se llama método. Entonces, esto ya sería la implementación, el cómo. Cuando tenemos modelos que son de muy alto nivel de abstracción, a veces lo único que nosotros podemos especificar con claridad es qué sabe hacer, pero a veces se nos imposibilita el cómo lo sabe hacer, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente la implementación no lo vamos a poder hacer bien. ¿Por qué razón? Porque probablemente al ser este un modelo de muy alto nivel de abstracción, no tiene datos para poder hacer la implementación. ¿Entendido? Entonces, en este caso, fíjense, nuestra figura es uno de esos modelos. En este instante de tiempo, yo no puedo definir un método estándar por el cual toda figura sabe calcular el área.
Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Lo único que vamos a especificar es que toda figura, fíjense, sabe calcular área, ¿ya? Eso es algo que nosotros hemos identificado, pero no sabe cuál es el procedimiento estándar general por el cual toda figura del universo dentro de nuestro contexto sabe calcular el área. Por lo tanto, fíjense, este método resulta ser un método de carácter abstracto, es de muy alto nivel de abstracción, ¿ya? Entonces, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner abstract. Y para decir que esta clase no me permite instanciación, entonces, ¿qué le vamos a decir? Que este modelo de objeto no me permite instanciar objetos de la clase figura. Y tú dirás, ¿y entonces para qué me sirve? Para generalizar, ¿de acuerdo? Donde yo espero una figura, ¿qué le puedo poner? Un cuadrado. ¿Qué le puedo poner? Un paralelogramo, ¿correcto? Eso puedo poner donde yo espero una figura. Y a toda figura, ¿qué le puedo pedir? Que vaya a calcular el área. Pero como jamás voy a tener un objeto particular de clase figura, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo que declaramos, fíjense, la capacidad funcional de todo objeto de clase figura para saber calcular el área. Pero también estamos diciendo explícitamente al ponerle este abstract que este modelo no tiene la capacidad para poder definir el cómo los objetos de la clase figura saben calcular el área. ¿Listo? Compilamos y esto estaría ahí. Fíjense qué es lo que ha hecho. Me lo ha estereotipado este modelo como un modelo abstracto, que significa que no admite instanciación. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que yo no puedo hacer esto, ¿ya? Yo puedo declarar un objeto F de clase figuras, pero lo que yo jamás voy a poder hacer es instanciar un objeto de clase figura. ¿Qué significa instanciar? La anterior vez me han preguntado. Construir, sí, eso es instanciar. Esto ya no me va a dejar. Fíjense, me dice figura es abstracta y no puede ser instanciada. ¿Por qué razón no puede ser instanciada? Porque en programación nosotros nos vamos a encargar de construir objetos que estén capacitados para responder preguntas que se supone deberían saber responder. A la primera que el modelo no tenga esa capacidad, entonces yo no puedo construir objetos que se llaman tarados o con taras, así se llama, ¿de acuerdo? Entonces, si me dejara construir un objeto de clase figura, a este F yo no le podría pedir calcular el área porque no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Eso es un punto que hay que tener en cuenta cuando tenemos abstractas. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es jalar la relación de herencia que tenemos, esto está al revés, ¿no? Que tenemos dentro del modelo que está en la transparencia. Entonces le decimos, jalamos así. Todo paralelogramo es una figura, todo rectángulo es un paralelogramo y todo cuadrado es un rectángulo. Si nosotros nos venimos acá, fíjense, eso no ha hecho ningún cambio en la clase que acabamos de escribir. Pero en esta clase, si ustedes observan, ya hay un cambio interesante que ya per se te lo genera el ID. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio que ya tenemos aquí? Viene a ser la cabecera de clase. Fíjense que te dice que todo objeto de clase paralelogramo resulta que va a ser un objeto de clase figura o se compromete a extender probablemente las características esenciales que están descritas en la clase figura. Entonces acá, ¿qué le decimos? Resulta que todo paralelogramo lo vamos a hacer así, como está la transparencia, tiene lado 1, lado 2 y además tiene, dice, grado 1 o ángulo 1, ¿de acuerdo? Y ángulo 2, eso tiene.
¿Qué me habían dicho? ¿Cómo se hace para construir un paralelogramo? Habíamos preguntado. Entonces aquí le vamos a poner un constructor para poder construir un paralelogramo, porque resulta que el paralelogramo ya es un modelo concreto, ya puedo concebir objetos de clase paralelogramo. Ustedes me habían dicho que necesitamos tener 4 datos, ¿no es cierto? Por un lado, los lados, y por el otro lado que necesitamos tener los ángulos. Voy a recibir el ángulo 1 y voy a recibir el ángulo 2. Listo. Con esta información, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Con esta información, nosotros nos vamos a permitir establecer el estado de manera correcta de este paralelogramo. Entonces, en el lado 2, le vamos a poner lo que me están mandando como parámetro. En el ángulo 1 le ponemos lo que me están mandando en ángulo 1 parámetro. Y en el atributo ángulo 2 del objeto, le vamos a poner lo que me están mandando en el parámetro ángulo 2. Hasta acá, compilaremos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me dice? Me genera un error y se está quejando lo siguiente. Me dice, bueno, si tú quieres ser un modelo concreto que admite instanciación, me dice, deberías responsabilizarte de escribir este método heredado, que lo tienes desde acá. Fíjense, la figura le está heredando este método, así, sin implementación. Ya le está heredando la capacidad de saber hacer, pero no le está heredando el cómo lo sabe hacer. Entonces, si nosotros quisiéramos que este modelo sea concreto, me está diciendo que tengo que definir de manera obligatoria el procedimiento de calcular área. Ya, entonces nos ponemos a calcular el área. Fíjense que tiene que ser la misma firma. Ya no puede ser otra, porque si no, se va a volver a quejar. ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? Por el momento no lo vamos a definir y lo dejamos así. ¿Ya? Luego vamos a averiguar. Compilamos. Y aquí me sale un error, tienes razón. Es así, compilamos y ahora estamos bien. ¿Correcto? Fíjense, ¿qué yo puedo hacer acá? Y este es un principio básico en este proceso o en este relacionamiento de herencia. Esta es una de las cosas más interesantes que tiene la herencia. Volvemos a hacer esto y le digo F. ¿Ya? F va a ser una figura. Nosotros ya sabemos que yo no puedo ponerle así, ¿no ve? No puedo hacerle eso. Me sale error. Pero ¿qué podemos hacer? Fíjense, yo puedo ponerle un paralelogramo donde yo espero una figura. ¿Es correcto? Puedo poner o puedo definir un paralelogramo donde yo espero una figura. ¿Es correcto? Sí, ¿Por qué? porque está heredando de figura. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todo paralelogramo es una figura. ¿De acuerdo? Por esa razón. Exacto, es una figura. Entonces le vamos a mandar sus lados y le vamos a mandar los grados. A ver, para que sea consistente, ¿cómo sería? 30 grados, a ver, nos vamos a inventar. Si es que este es chiquitito, entonces tendríamos que hacer que este otro sea 30, 150, ¿sí? Algo así, 150, ¿ya? Entonces, fíjense que se compila, ¿correcto? Ahora, si nos los traemos a este lado, a F, fíjense, ¿F de qué clase es? Ahorita, fíjense, F resulta que es un objeto que ya tiene dentro de sí a un paralelogramo. Ya he agarrado la referencia al contenido, ¿de acuerdo? Al contenido de F. ¿Y el contenido de F qué había sido? Un paralelogramo. Cuando yo le digo F, fíjense que me ha leído su contenido. Ya eso ha hecho. ¿Correcto? Eso es lo que ha hecho acá.
Ahora, vamos a hacer a este otro lado. Aquí yo ya no puedo decirle, ¿no ve? Cosas así. No puedo agarrar, miren, no tiene new figura. ¿Ya? Este sí tiene new paralelogramo. ¿De acuerdo? Pero acá donde yo pongo F, cada vez que yo lea en tiempo de ejecución F, fíjense, si yo leo F, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver lo que en ese instante de tiempo F contiene. ¿Y F qué contiene? Un paralelogramo. ¿Correcto? Venimos acá. Vamos a definir constructor para el rectángulo de la misma manera. ¿Ya? Entonces, veamos. Acá decimos, ustedes me han dicho que para construir un rectángulo necesitábamos básicamente 3 cosas. No, en realidad nada, 2 cosas, ¿cierto? Necesitábamos darle el lado 1, necesitábamos darle el lado 2 y nada más, ¿correcto? Entonces, fíjense, acá, ¿qué se supone que tendríamos que hacer? Aquí tendríamos que decir que el lado 1, atributo, se va a establecer con el lado 1, parámetro. El lado 2, atributo, se va a establecer con el lado 2, parámetro. El ángulo 1 se va a establecer por defecto en cuanto en 90. Y el ángulo 2 se va a establecer por defecto en cuanto en 90. Eso habíamos pensado acá, ¿correcto? Esa es la forma de hacer la construcción de un rectángulo. Veamos si compila, ¿ya? ¿Esto será que compila? Es la pregunta. Y vamos a obtener la respuesta en este instante de tiempo. ¿Qué me dice? Resulta que tú estás construyendo un rectángulo, pero como todo rectángulo es un paralelogramo, entonces cada vez que se hace o se construye un rectángulo, nosotros necesitamos a su vez también construir un paralelogramo, ¿de acuerdo? Y como hemos definido un constructor en paralelogramo, te obliga a que tú vayas a construir un paralelogramo para poder construir bien un rectángulo, por un lado. Por otro lado, fíjense, aquí te va a salir un otro error. A ver, supongamos que yo le pongo, aquí se está quejando que necesita doble entero y doble tabla, ¿de acuerdo? Y eso no cumple. Entonces, por un lado. Por otro lado, se va a quejar en esta instrucción. ¿Por qué? Porque fíjense que el lado 1 es un atributo heredado de rectángulo. Y si observamos, de paralelogramo. Y si observamos en el paralelogramo, el lado 1 tiene modificador de acceso privado. ¿Eso qué significa? Que el rectángulo no puede acceder a ese atributo por mucho que lo herede. ¿Ya? Entonces van a tener harto cuidado con esto. La herencia jamás relaja el encapsulamiento de atributos. Si en la clase base el atributo está encapsulado, entonces ese atributo no puede ser accedido ni siquiera por la clase extendida. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Tenemos que pedir ayuda, ¿ya? Entonces, una forma de hacer es utilizar el constructor de la clase base. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir a la superclase, le vamos a pedir que vaya a definir los estados de los atributos heredados. ¿Y qué le vamos a mandar? En orden y en forma, ¿correcto? Le vamos a mandar 4 datos. Los 2 primeros son los lados y los 2 son los ángulos. Ahora sí, compilamos y esto ya no me genera error. ¿Correcto? Esta es una forma de hacer. La otra forma es protegerlo, como dice Juan. ¿Ya? La otra forma es proteger el atributo. Pero a ver, vamos a ver si funciona. Vamos a ir por ahí y decimos, ok, le diremos protected. ¿Correcto? Y le digo protected.
y vamos a ver si es que esto funciona. Esto compila, no hay problema. Venimos aquí. ¿Qué es el protected? El protected es un nivel de cápsula un poco más, menos estricta que un private, ¿ya? Entonces escribiremos aquí. Cuando hablamos de encapsulamiento, fíjense, en encapsulamiento tenemos el public. ¿El public para qué sirve? El public sirve para que todos puedan acceder a ese recurso, todos puedan usar, ¿de acuerdo? Todos puedan utilizar ese recurso. Para eso es un public. El protegido, vamos a decir, el protected, que viene a ser el otro modificador de acceso, ¿a quiénes nomás permite utilizar? ¿Quiénes pueden utilizar? Solamente el objeto, fíjense, el objeto mismo, ya el propio objeto. ¿Quién también puede utilizar los objetos de la clase? ¿Ya? Objetos de la clase, de la misma clase. Ellos también pueden utilizar el protegido. ¿Y quiénes también pueden utilizar los objetos de clases extendidas? ¿Ya? Entonces, aquí entra lo que es herencia. Correcto, de clases extendidas. ¿Ya? Y la otra cápsula, ¿quién es? La otra cápsula que es la prohibitiva, digamos, que es la que nos gusta para lo que es cuestiones de consistencia de información, vienen a ser las privadas. ¿Ya? El private, ¿quiénes nomás pueden usar el private? El objeto propietario. ¿Quién también puede utilizar los objetos de la clase? ¿Correcto? Nadie más puede utilizar las cosas privadas de un objeto. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, veamos. En este caso vamos a hacer eso y se supone que deberíamos poder hacer lo que hace rato estábamos haciendo, ¿cierto? El lado 1 de este objeto lo vamos a definir con el parámetro lado 1. El lado 2 de este objeto lo vamos a definir con el parámetro lado 2 que me están enviando. El primer ángulo con 90 y el segundo ángulo, ¿con qué lo definimos? También con 90. Compilaremos. ¿Ya? Y se queja. ¿Por qué se queja? ¿Alguien sabe por qué se queja? Porque no está ejecutando la sentencia super. Porque no está haciendo uso del constructor de la clase base, ¿ya? Entonces, aquí es medio estricto. Te dice que si tú has definido un constructor en la clase base, tienes que utilizarlo, ¿ya? Porque para cuando tú construyes un rectángulo, de manera paralela le podríamos llamar, o de manera de tutoría, digamos, o de albacea, va a haber un espacio para la clase base, para un objeto de la clase base que va a administrar tus datos. Entonces, esto igual no funciona, ¿ya? Para construcción, no. Para los otros métodos, sí. Entonces, no me queda otra que hacer eso. Compilamos. ¿Ya? Listo. Así funciona. Entonces, de la misma manera vendría a ser el cuadrado. ¿Ya? El cuadrado, entonces, para poderse construir, ustedes me han dicho que lo único que se necesita es un lado. Entonces, pegamos constructor a clase cuadrado. Y a diferencia de los otros, este solamente requiere un dato, que sería el lado. ¿Ya? Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el constructor de la clase base. Y la clase base del cuadrado, ¿quién es? El rectángulo. Y el rectángulo, ¿cómo era su constructor? El rectángulo solamente necesitaba 2 parámetros. A ver, vamos a intentar hacer así. Ya, si nosotros lo cerramos eso ahí y compilamos, se va a quejar. Y me dice, necesitas
utilizar la misma cantidad de parámetros. Y encima utilizar el constructor de la clase base. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a mandar 2 veces el lado al constructor de la superclase. ¿Ya? Super, ¿quién vendría a ser respecto al cuadrado? Rectángulo. Listo, compilamos y ahí va. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? A ver, vamos a agarrar esto y vamos a borrar todo lo que tengo acá. Entonces, importante cosa que tenemos que aprender. Cuando nosotros estamos haciendo herencia, ¿ya? Y nosotros en particular en Java, esto no se puede asegurar para todos los lenguajes, pero en caso, por ejemplo, si nosotros definimos constructor aquí, ¿ya? Y un constructor que no es por defecto, ¿ya? No por defecto. ¿Eso qué significa? Que tienes parámetros y demás. Entonces, este te va a obligar, entonces, a las subclases, fíjense, a las subclases se les obliga, ¿ya? A las subclases se les obliga a utilizar, ¿ya? Utilizar constructor de la clase base. ¿Correcto? Eso vamos a anotar. ¿Ya? Importante. A ver, vamos a hacer lo que me decía acá. A ver, vamos a probar, ¿de acuerdo? Esto, pero es porque es terminología. Simplemente, a ver, en otros lenguajes de programación eso no es verdad. Entonces hay que ir a averiguar qué es lo que sucede en cada lenguaje de programación. ¿Qué pasaría si aquí nosotros recibiéramos el lado 1 y lo colapsamos? Se sigue quejando, ¿de acuerdo? Porque por mucho que yo le ponga la cantidad de argumentos, no se trata de la cantidad de argumentos. ¿De qué se trata? Del usar el constructor de la clase base. Ya de eso se trata. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos esto aquí. ¿Cómo se hace uso de la superclase? Se hace uso utilizando la palabra reservada super. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a tener super. ¿Qué cosa había sido super? Es un operador de ámbito. ¿De acuerdo? Es un operador de ámbito que me permite ir al ámbito de la superclase. En cambio, this, fíjense, this, ¿qué cosa es? Es también un operador de ámbito. ¿Y qué me obliga el this? El this me obliga a quedarme, ¿cierto? A quedarme en el objeto o en la clase que referencia al objeto, ¿ya? A quedarme en el objeto. Hace referencia a este objeto. Y el super que hace me permite hacer referencia a la superclase. Si ustedes observan, en terminología Java y en ningún otro lenguaje de programación orientado a objetos no existe, fíjense, el operador sub. Esto no existe, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la clase base, que en este caso vendría a ser mi figura, fíjense, no tiene conocimiento absoluto de quiénes son sus subclases, ¿cierto? Ella solamente conoce de la clase figura, que deberían saber hacer calcular área y que también se sabe que no sabe cómo hacerlo, nada más, pero no tiene información de sus subclases, ¿ya? Principio bien importante dentro de lo que es programación orientada al objeto y de lo que es la caminata, le llamaremos, sobre las jerarquías de herencia. ¿De acuerdo? Entonces, hacia arriba, ¿cómo podemos utilizar? Con super, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? A ver, nos vamos a hacer una nueva clase que sea la prueba
Y vamos a agarrar en esta clase y vamos a hacer un método cualquiera que me permita probar algunas cosas, ¿ya? Les voy a ir mostrando cómo empieza a funcionar ya en vivo y directo las cosas que quiero explicarles en este momento. ¿Para qué me sirve, habíamos dicho, la clase figura? La clase figura me sirve para poder declarar, ¿de acuerdo? Tipificar, ¿sí? ¿Por qué no están los parámetros? Me pregunta Juan. ¿En dónde? ¿En las subclase? ¿En los constructores? No están porque habíamos pensado que para construir objetos, sí, entiendo. Eso era antes, ¿no es cierto? Cuando no compilaba, pero porque habíamos pensado, recuerdan, en las transparencias, ¿qué se necesita para construir un cuadrado? Y nos habíamos dado cuenta que solamente necesitábamos un parámetro, ¿cierto? Pero para construir un rectángulo, ¿cuántos parámetros necesitábamos? 2, ¿sí? Así. Y para un paralelogramo, 4. Y por más que le habíamos aumentado los parámetros en el constructor del cuadrado, aún seguía quejándose. O sea, no era el asunto de que no había la cantidad de parámetros en esta clase. No era el asunto de que no teníamos la cantidad correcta de parámetros en esta clase. Ya no era eso. Le había aumentado yo un otro. Pero a ver, buena pregunta, Juan. Les voy a explicar otra cosa. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto y compilamos? ¿No ve? Se sigue quejando, fíjense, se sigue quejando. Me dice, constructor en la clase rectángulo, dice, requiere 2 enteros. Y ahí tú dices, qué macano. Eso quiere decir, está bien fecha, ¿no? A ver, le aumentaremos un lado 1 y compilamos y se sigue quejando. A ver, ¿qué sucede? A ver, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjense, esto está sucediendo. Resulta que cuando tú haces este cuadrado, este constructor, automáticamente, sin que tú lo digas explícitamente, se va a hacer eso, ¿de acuerdo? Esto se hace aunque tú no lo digas explícitamente. Pero cuando tú en la superclase defines un constructor que no es por esto, entonces esta llamada que es implícita, fíjense, esto es implícito, lo hace sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hace esta invocación al constructor de la superclase, ahí se da cuenta que en la superclase, fíjate, en la superclase que es el rectángulo, no tiene constructor por defecto, ¿cierto? Tiene un constructor que es con parámetros. ¿Y cuántos parámetros necesita? 2. ¿Entendido? Y a ver, aquí, eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo no le pongo nada, por ejemplo, incluso si le borro esto, ¿qué va a ejecutar? Súper, va a decir. Entonces va a venir a hacer, va a intentar aquí encontrar un constructor por defecto. No hay aquí constructor por defecto, ¿cierto? ¿Cuál es el único constructor que hay aquí? 1 con 2 parámetros y por eso se queja. Me dice, te cuento que no he encontrado constructor en la clase rectángulo sin parámetros, te dice, ¿no ve? No se puede aplicar porque el constructor en la clase rectángulo recibe 2 parámetros. ¿Ya? De eso se está quejando. ¿Entendido, Juan? ¿Ya? Todo el mundo ha entendido eso, ¿no es cierto? Entonces, por defecto, esto siempre se hace. ¿Ya? Por defecto eso se hace, aunque no lo pongas. Pero ni bien tú defines un constructor aquí, entonces ya lo tarreaste. Entonces, a ver, les voy a mostrar cómo funciona el protegido y con eso terminaríamos la clase de hoy. Vamos a ver, porque esto, ¿se acuerdan? No funcionaba. Tenía que llamar a la fuerza al constructor de 4 parámetros. A ver, por eso
porque se supone que con el protegido, ya está protegido aquí, fíjense, ya lo he vuelto protegido ahí, compila, ¿ok? Pero mi rectángulo todavía no está compilando, se está quejando. ¿Por qué? ¿Por qué se queja mi rectángulo? Porque aquí implícitamente, fíjense, aunque yo no le diga, aquí ¿qué va a hacer? Va a ser súper. ¿De acuerdo? Esto lo hace implícitamente. Entonces, como en la clase paralelogramo no hay método constructor por defecto, solo hay este constructor, por eso se está quejando. Entonces, ¿cómo podemos arreglar? Lo que podemos hacer aquí es ponerle un constructor por defecto. Y le digo paralelogramo. A ver, vamos a ver si lo arreglamos. Y este por defecto no hace nada. Fíjense, no va a hacer nada. ¿Ya? Compilamos. Ya compila. Ahora, fíjense, compilaremos este otro y empieza a pasar. ¿Han entendido? Y no he necesitado hacer ningún súper. ¿Entendieron? Sí, ¿verdad? Lo mismo con el cuadrado, pero ahora tú dices, ya, mi cuadrado, entonces ahora sí va a funcionar. Porque aquí yo le puedo decir lo mismo, fíjense, dis lado 1, lo voy a poner con lado, ¿cierto? Dis lado 2, porque tiene 4 cosas, todo cuadrado, por muy cuadrado que sea, tiene 4 cosas. El ángulo 1, le voy a decir, va a ser igual a 90. Y el ángulo 2 va a ser igual a 90, ¿no es cierto? No quiero usar el constructor. Y se va a volver a quejar. Me dice, tu rectángulo, por defecto, ¿cuál está haciendo? Está haciendo, ¿no? Vean que no le digo. No tiene método o no tiene constructor por defecto. Entonces, para arreglar esto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pegarle acá un constructor también por defecto, ¿ya? Y ese constructor por defecto es ese, no hace nada. Compilamos, y ahora sí, venimos aquí, compilamos, y ahora sí mi protegido funciona. ¿Ya? ¿Cuál les gusta más? A mí me gusta, no me gusta hacer este. ¿Ya? A mí me gusta hacer este otro. Esto me gusta. Correcto, este es el que a mí me gusta hacer, así. El protegido solamente lo voy a utilizar en caso de que escribo menos, exacto. Voy a reusar el constructor. ¿Para qué escribo tanto si mi constructor hace lo mismo? ¿Cierto? Lo único que hace es mandarle parámetros. Y aquí voy a hacer lo mismo. No gusta mucho esto. Pero ¿han visto cómo funciona? Lo que hemos hecho es ponerle 2 constructores. Si hemos sobrecargado constructor, compilamos, compilamos, también ya compila, una belleza, también ya compila, una belleza. Aquí, ¿por qué no me ha sacado error? Porque aquí por defecto, ¿qué es lo primero que hace? De manera implícita hemos dicho, chicos, ¿qué es lo que hace aquí en este constructor? ¿Qué es lo que hace? Súper, ¿de acuerdo? Es implícito, hace una llamada al constructor de la clase base. Es implícito, aunque no lo escribamos. Pero aquí en mi modelo, fíjense, no hemos definido ningún constructor. Entonces, por defecto, cuando no defines ningún constructor por defecto, tiene el constructor por defecto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre toda clase tiene un constructor, salvo las abstractas. Si ustedes se han dado cuenta, no me deja compilar, ¿no ve? O no me deja construir. ¿Por qué? Porque ya desde el IDE me controla que yo no puedo instanciar objetos de esta naturaleza porque es abstracto. El protected me convendría en el caso de que mis subclases requieran usar demasiado, digamos, los atributos. Pero no lo voy a utilizar en el constructor. Fíjense, en este caso no lo voy a usar. Probablemente donde me interesaría, tal vez ni eso, ¿no? Tal vez me interesaría ni eso, te cuento. Porque en el calcular área del rectángulo, por ejemplo, tal vez le podríamos quitar el control acá. Fíjate, sobreescribimos y le digo, esto va a permitirme calcular
el área, ¿no es cierto? Y yo no quiero que, porque para el paralelogramo tenemos que ir a calcular el triángulo y demás cosas, ¿no ve? Lo que sobra y no sé qué. Aquí yo le puedo decir directamente, fíjate, el área es lado 1 multiplicado por lado 2 y eso va a compilar porque mis lados son protegidos. ¿Correcto? Que si no fueran protegidos, entonces necesito tener un método accesador para el lado 1. Para el lado 2. ¿Ya? Y aquí mi cuadrado no necesito hacer nada porque mi cuadrado calcula igual que un rectángulo. Entonces mi rectángulo está mi cuadrado está rehusando la implementación del rectángulo. Mi paralelogramo tendríamos que ir a averiguar cómo se calcula el área de un paralelogramo. ¿Correcto? He leído y según lo que dice la bibliografía, dice que un paralelogramo es una figura geométrica que tiene dos lados iguales y otros dos lados iguales, ¿cierto? Entonces se supone que es algo así, si tiene, y encima esos lados que son iguales son paralelos y algo así. Eso es un paralelogramo. ¿Correcto? Bajo la suposición de que este y este son iguales y este son iguales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? Que los lados iguales sean paralelos, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Solamente estos dos ángulos, porque este ángulo es igual a este ángulo, ¿correcto? Según la teoría. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula el área de este paralelogramo? Me imagino, no me he fijado, pero me imagino que hay que construir algo ahí y aquí. Y así, ¿no ve? Entonces sería el área de este rectángulo. Eso sería el área de un paralelogramo, pero hay que ir a averiguar cómo se hace eso. ¿De acuerdo? Ahora, si es que tú tienes un rectángulo que es un paralelogramo, entonces debiera sacar este triángulo que prácticamente no hay. ¿Cierto? Entonces, por esa razón probablemente me conviene sobreescribir, no sé, el método calcular área del rectángulo con sus atributos protegidos. Y mi procedimiento va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, lo que habíamos hecho, ¿no? Nuestro rectángulo. Era mucho más rápido que hacer este paso, ¿no? De acá. ¿Ya? Para eso sería interesante tener protegido lado 1, lado 2 y los métodos de las extendidas hacen mucho uso de sus atributos. ¿Ya? Ok, nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar viendo herencia y vamos a ver ese ejemplito de la que teníamos de la clasificación de las figuras geométricas.